Llamo Clara, y tenía 17 años cuando mi vida se vino abajo. Caminaba por las callejuelas de piedras irregulares de Alhama de Granada, sosteniendo con manos temblorosas la correa gastada de mi perrita Lua, con el corazón hecho trizas. El sol poniente tenía las colinas de un naranja cálido, y el cielo parecía una pintura que yo no podía admirar. Sentía un vacío inexplicable, un dolor que parecía ahogar cada pedacito de mí. Una semana antes, mi Lua, mi compañera de ojos brillantes, había sido encontrada muerta en el patio de mi padre, Javier. Él dijo que fue un accidente, pero yo conocía esa mirada fría, la misma que me hacía sentir pequeña desde que era niña. Lua era mucho más que una perrita para mí, era de color blanco y negro, con un hocico que parecía sonreír, y me acompañaba desde que tenía 8 años, después de que mi madre, Elena, falleciera. Recuerdo cómo corría entre los olivos, ladrándole a las mariposas mientras yo reía e intentaba seguirla. Por las noches, dormía a los pies de mi cama, y su calor me recordaba que no estaba sola. Pero ahora, sujetando aquella correa vacía, sentía que una parte de mí había muerto con ella. La encontré tirada en la basura como si no valiera nada, y una duda me consumía. ¿Será que mi padre lo hizo a propósito? Alhama de Granada es un pueblito enclavado entre colinas, donde el aroma a aceite de oliva y romero danza en el aire. Las casitas de paredes blancas y tejados de terracota parecen abrazar a quienes pasan, y el canto de las cigarras es una melodía constante en el calor del atardecer. Pero aquel día, nada de eso me consolaba. Solo podía pensar en mi padre y en lo que había hecho. Javier vivía en las afueras, en una casa aislada que parecía más un escondite. Desde que mi madre murió, 7 años atrás, él se ahogó en su duelo y en el vino. No levantaba la mano contra mí, pero sus palabras eran como cuchillos. Eres una carga, decía, con la mirada vacía y el aliento pesado. Si no fuera por ti, tu madre seguiría aquí. Cada palabra me hería más profundo, y yo me encogía, deseando desaparecer. Esa tarde corrí a casa de mi abuela, doña Carmen. Tenía 70 años, el cabello canoso recogido en un moño apretado, y una sonrisa que parecía llevar todas las historias del mundo. Su casita en la ladera del pueblo era mi refugio. Las paredes blancas reflejaban la luz del sol, y en el patio había un jazmín que perfumaba todo alrededor. Mi abuela era conocida por contar historias en la plaza, sentada en un banquito de madera, con una voz suave que calmaba cualquier corazón. Para mí, ella era más que una abuela, era mi luz, la única persona que me hacía creer que yo valía algo. Cuando llegué, estaba en la terraza, tejiendo un chal de lana. El cielo ya estaba salpicado de estrellas, y el silencio del pueblo solo era roto por el canto de los grillos. Me senté a su lado, aún sosteniendo la correa de Lua, y las lágrimas comenzaron a caer sin que pudiera detenerlas. Mi abuela dejó las agujas y tomó mi mano. «Mi amor, ¿qué te aflige?», preguntó con esa voz que sonaba a canción de cuna. Sollozando, apreté la correa entre mis dedos. «Es papá, abuela. Sé que mató a Lua, y me hace sentir como si yo no valiera nada». Ella me abrazó fuerte, y el chal de lana que llevaba puesto me envolvió como un escudo. Sentí el aroma a lavanda que siempre la acompañaba, mezclado con el olor del guiso de papas y romero que cocinaba en la estufa. «Eres más fuerte que él, Clara», me dijo, acariciándome el cabello. «Lua vive en ti, en tu corazón, y no voy a permitir que te lastime más». En ese momento me sentía a salvo, pero también asustada. Sabía que mi abuela hablaba en serio y que haría cualquier cosa por mí, incluso enfrentarse a su propio hijo. Mientras dormía abrazada a una almohada que aún olía a Lua, mi abuela se quedó despierta. No lo vi, pero tomó una foto antigua de mi madre, Elena, que estaba en la mesita de la sala. Mi madre sonreía en la foto, con su cabello castaño suelto y un brillo en los ojos que yo nunca llegué a conocer de verdad. Mi abuela miró la foto durante mucho tiempo,
con los ojos llenos de lágrimas, y hizo una promesa silenciosa. Me protegería, cueste lo que cueste. Mi historia apenas comenzaba, y yo, marcada por el dolor, no tenía idea de cómo el amor de mi abuela iba a cambiarlo todo. Después de la muerte de Lua, empecé a pasar más tiempo en la casa de mi abuela, doña Carmen. Su casita era un refugio, un lugar donde podía respirar sin sentir el peso de la mirada de mi padre. Las paredes blancas parecían brillar bajo el sol de la mañana, y en el patio había un jazmín que perfumaba el aire con su dulzura. Me encantaba sentarme en la terraza con ella, escuchando las historias que contaba sobre el pueblo, sobre los viejos tiempos, cuando Alhama de Granada estaba llena de ferias y música. Su voz era capaz de calmar cualquier tormenta dentro de mí, y a su lado me sentía segura, aunque fuera por un rato. Mi abuela tenía 70 años, pero seguía rebosante de vida. Su cabello plateado, siempre recogido en un moño, brillaba como las plata, y llevaba un chal de lana que tejía ella misma, con patrones que parecían contar historias propias. Cocinaba con tanto amor que era imposible no notarlo, y jamás olvidaré el aroma del pan recién horneado, mezclado con el guiso de patatas y romero que burbujeaba en su cocina. «Tienes que comer, mi amor», me decía, poniéndome un plato delante. Pero yo apenas podía tragar, porque el dolor por la pérdida de Lua seguía tan crudo como el primer día. No podía dejar de pensar en Lua. Recordaba cómo me seguía a todos lados, con esos ojos brillantes que parecían entenderlo todo. Una vez cuando tenía 10 años, lloré durante horas después de que mi padre me gritara diciendo que yo era la culpable de la muerte de mi madre. Lua se subió a mi cama y apoyó la cabeza en mi regazo, como diciéndome: «Estoy aquí, Clara». Ahora, sin ella, me sentía tan sola. Todavía sostenía su correa, pasando los dedos por la hebilla gastada, y cada caricia era una puñalada de recuerdos. Mi padre, Javier, no hacía las cosas más fáciles. Vivía en una casa aislada, en las afueras del pueblo, rodeada de olivos, retorcidos y un silencio que pesaba en el aire. Desde la muerte de mi madre, se había perdido en su propio duelo. Recuerdo cómo era antes cuando yo era pequeña. Me cargaba sobre sus hombros, riendo mientras mi madre cantaba una nana, pero después de que ella se fue, él cambió. El vino se volvió su mejor amigo y yo su enemiga. «Eres igualita a ella», me decía, con un tono que no era de nostalgia sino de rabia. «Pero no eres ella, nunca lo serás». Esas palabras resonaban en mi cabeza y yo me encogía, intentando protegerme de un golpe que no venía con las manos, sino con la voz. Una tarde, estaba ayudando a mi abuela a recoger tomates en el patio cuando mi padre apareció. Sentí un escalofrío solo de oír sus pasos sobre la tierra seca. Tenía los ojos rojos, el cabello despeinado y la camisa arrugada. «Clara, te vienes conmigo ahora», dijo con voz áspera. Mi abuela se interpuso entre nosotros, sosteniendo la cesta de tomates como si fuera un escudo. «Ella no va a ir a ningún lado, Javier», respondió con una firmeza que yo nunca le había visto antes. Él rió, un sonido que parecía más un gruñido. «Tú no me mandas, vieja, es mi hija». Pero mi abuela no se movió. «Y tú eres mi hijo, pero eso no te da derecho a hacerle daño». Me quedé inmóvil, con el corazón latiendo desbocado, mientras los veía discutir. Mi padre terminó marchándose, pero no sin antes lanzarme una mirada que me hizo temblar. Cuando se perdió entre los olivos, mi abuela me abrazó. «No tienes que tenerle miedo, Clara», me dijo, pero yo sabía que no era tan sencillo. El miedo a mi padre era una sombra que siempre me seguía, y la muerte de Lua había hecho que esa sombra se volviera aún más oscura. Necesitaba respuestas, y algo dentro de mí me decía que la verdad sobre Lua iba a cambiarlo todo. Después de aquel enfrentamiento con mi padre, empecé a sentir que no estaba tan sola como pensaba. Alhama de Granada puede ser un pueblo pequeño, pero el corazón de la gente que vive aquí es enorme. Mi abuela, doña Carmen, siempre había sido mi refugio, pero ahora empezaba a ver que todo el pueblo podía ser mi familia.
Una mañana, fui al mercado con mi amiga Sofía. Ella tenía mi misma edad, 17 años, y su cabello castaño y rizado brillaba bajo el sol. Sofía era como un rayo de luz, siempre sonriendo, incluso cuando las cosas se ponían difíciles. El mercado de Alhama era un lugar lleno de vida. Los puestos de frutas exhibían naranjas brillantes y tomates rojos. El panadero gritaba anunciando el pan fresco, y el sonido de una guitarra flamenca resonaba a lo lejos. Normalmente adoraba aquel lugar, pero ese día me sentía distante, con la cabeza llena de pensamientos sobre Lua y mi padre. Sofía se dio cuenta de que algo no andaba bien. «Clara, ¿qué te pasa?», preguntó mientras comprábamos aceitunas. Dudé un momento, pero al final le conté todo. La muerte de Lua, mis sospechas sobre mi padre y el miedo que sentía hacia él. Sofía me escuchó con atención y cuando terminé, tomó mi mano. «No estás sola, Clara. Vamos a ayudarte». Me llevó hasta la plaza, donde mi abuela contaba historias a los niños, y llamó a Mateo, un amigo nuestro que trabajaba en la panadería. Mateo era un poco mayor, tenía 20 años, y tenía una calma que me hacía sentir segura. Escuchó mi historia y dijo: «Clara, todo el pueblo conoce a tu abuela. Si ella está de tu lado, nosotros también». Ese día Sofía y Mateo empezaron a correr la voz. Hablaron con los vecinos, con los comerciantes, incluso con el cura de la iglesia. Yo no lo sabía, pero el pueblo entero empezaba a unirse por mí, como una familia que nunca imaginé tener. Mientras tanto, mi abuela también se movía. Fue al ayuntamiento con pasos firmes y pidió ayuda para proteger su casa. Mi padre, Javier, intentaba venderla para pagar sus deudas, y eso significaba que mi abuela y yo podíamos perderlo todo. La acompañé, agarrada de su mano mientras hablaba con el funcionario del ayuntamiento. «Esta casa es mi historia», dijo, con la voz temblando de emoción. «Aquí crié a mi hija, aquí protejo a mi nieta. No voy a dejar que mi hijo nos quite esto». Sentí un orgullo inmenso por ella en ese momento, pero también un miedo inexplicable. Aquella noche, de vuelta en casa de la abuela, escuché el sonido de una guitarra viniendo de la plaza. Era una fiesta improvisada, organizada por Sofía y Mateo. La gente del pueblo estaba allí, riendo, bailando, abrazándome como si fuera una de ellos. Una señora llamada Doña Rosa, que vendía flores en el mercado, me regaló un ramo de jazmines. «Para ti, pequeña», dijo, con una sonrisa tierna. Sentí que las lágrimas subían, pero esta vez eran de gratitud. Por primera vez en semanas sentí que no tenía que cargar con mi dolor sola. El pueblo estaba de mi lado, pero el dolor por la pérdida de Lua todavía me consumía. Necesitaba saber la verdad. ¿Qué fue lo que realmente pasó con ella? No podía seguir viviendo con esa duda, así que decidí ir a la casa de mi padre, aunque eso me asustara más que cualquier otra cosa. La casa de mi padre, Javier, estaba en las afueras de Alhama, rodeada de olivos que parecían susurrar secretos. Era un lugar solitario, con ventanas rotas y un patio lleno de maleza. Cuando llegué, el silencio era tan denso que casi pesaba en el aire, roto solo por el sonido del viento. Llamé a la puerta, con el corazón en la garganta, pero nadie respondió. La puerta estaba entornada, así que entré, aún sabiendo que no debía hacerlo. Dentro, el olor a vino y a humedad me envolvió de inmediato. Botellas vacías estaban esparcidas por el suelo y montones de papeles arrugados cubrían la mesa. Vi una foto antigua de mi madre, Elena, en un rincón, con el cristal roto. Mi padre no estaba, pero encontré algo que hizo que la sangre se me helara. Un frasco vacío, escondido detrás de una pila de periódicos. La etiqueta decía: «Veneno para ratas». Sentí un nudo en el estómago. ¿Así fue como mató a Lua? Tomé el frasco y corrí de regreso a la casa de mi abuela. Cuando llegué, ella estaba en la cocina, preparando una infusión de hierbas. «Abuela, mira lo que encontré», dije con la voz temblando. Ella tomó el frasco en sus manos y su rostro cambió de inmediato. «Clara, esto es grave», dijo,
Tenemos que ir a la policía. Asentí, aunque el miedo seguía atenazándome. Mi padre era capaz de cosas que yo no quería imaginar. En la comisaría, un policía llamado Miguel escuchó nuestra historia. Era un hombre amable, con bigote canoso y unos ojos que parecían comprender el dolor. Vamos a investigar, dijo, sosteniendo el frasco con cuidado. Pero necesitamos más pruebas. Mi abuela me tomó de la mano y le dijo, encontraremos lo que haga falta, Miguel, por Lua y por Clara. En ese momento sentí que la verdad estaba más cerca, pero también sabía que enfrentar a mi padre no iba a ser nada fácil. Después de que encontramos el frasco de veneno, todo empezó a cambiar rápidamente. El policía Miguel tomó nuestra denuncia en serio y unos días después regresó con noticias que jamás habría imaginado escuchar. Era una mañana soleada y yo estaba en el patio de mi abuela regando el jazmín cuando Miguel apareció. Clara, doña Carmen, encontramos más pruebas, dijo con tono serio. No fue solo el veneno. Javier estaba involucrado en actividades ilegales, documentos falsificados, deudas que no podía pagar. Usó el veneno para matar a Lua, pero también para amenazar a otras personas del pueblo. Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Mi padre era peor de lo que había imaginado. Esa misma tarde, presencié algo que nunca voy a olvidar. Mi abuela y yo estábamos en la plaza cuando dos policías llegaron llevando a mi padre esposado. Caminaba con la cabeza baja, el rostro sucio, murmurando cosas que no alcanzaba a entender. Cuando me vio, se detuvo y me miró fijamente. Perdón, susurró antes de ser llevado. No sabía qué sentir. Una parte de mí quería gritarle, preguntarle por qué nos había hecho tanto daño a mí y a Lua. Pero otra parte solo quería llorar. Mi abuela apretó mi mano y sentí su fuerza sosteniéndome. Esto es justicia, Clara, me dijo, no solo por Lua, sino por ti. Aquella noche me senté en la terraza mirando las estrellas y pensé en Lua. Todavía la extrañaba, pero saber que mi padre ya no podría hacerme daño me dio un poco de paz. Sabía que el camino que tenía por delante sería largo, pero por primera vez sentí que podía enfrentarlo. Con mi padre en prisión, finalmente sentí que podía respirar, pero el dolor seguía ahí, como una herida que no terminaba de sanar. Mi abuela lo sabía y decidió ayudarme de una forma que jamás habría imaginado. A través del baile, una tarde, Sofía me invitó a un ensayo de flamenco en la plaza. Nunca había bailado antes, pero mi madre, Elena, había sido una bailarina increíble. Mi abuela siempre decía que yo tenía el mismo fuego que ella. Vamos, Clara, dijo Sofía, con una sonrisa. Lo necesitas. Dudé, pero al final acepté. La plaza estaba llena de vida, con una guitarra flamenca tocando una melodía llena de pasión, y el sonido de los tacones golpeando el suelo resonaba como un corazón latiendo fuerte. Empecé tímida, siguiendo los pasos que Sofía me enseñaba, pero cuando la música creció, algo dentro de mí cambió. Cerré los ojos y dejé que el ritmo me guiara. Cada golpe de pie, cada movimiento de brazos, parecía arrancar un peso de mis hombros. Imaginé a Lua corriendo a mi alrededor, ladrando de alegría, y sentí a mi madre, Elena, bailando conmigo, como si realmente estuviera allí. Las lágrimas corrían por mi rostro, pero no me detuve. Por primera vez en meses me sentí viva. Mista, abuela miraba desde entre la gente con los ojos brillando de orgullo. Después del ensayo, me abrazó fuerte. Tienes el espíritu de tu madre, Clara, me dijo. Ella estaría tan orgullosa de ti. Aquella noche, dormí con una sonrisa en el rostro, abrazando la correa de Lua. El baile no borró mi dolor, pero me enseñó que podía transformarlo en algo hermoso. El día del juicio de mi padre, Javier, fue uno de los más difíciles de mi vida. Sabía que tenía que enfrentarlo, no solo por Lua, sino también por mí misma. Mi abuela me llevó al tribunal, apretando mi mano con fuerza, como si quisiera transmitirme todo su valor.
El tribunal era un lugar frío, con paredes blancas y un silencio que parecía asfixiar. Mi padre estaba allí, sentado, con la mirada baja. Se veía más pequeño de lo que recordaba, como si la culpa lo hubiera encogido. Cuando me vio, levantó la cabeza y nuestras miradas se cruzaron. Vi algo que nunca antes había visto: lágrimas. «Clara», dijo con voz ronca, «he fallado contigo y con Elena, perdóname». No supe qué decir. Una parte de mí quería perdonarlo, pero otra todavía sentía rabia. El juez escuchó todas las pruebas: el veneno que mató a Lua, los documentos falsificados, las amenazas que había hecho al pueblo. Mi padre fue condenado, pero antes de ser llevado, me entregó algo que cambió todo: un diario. «Era de tu madre», dijo. «Ella quería que lo tuvieras». Sostuve el diario con las manos temblorosas, sintiendo el peso de las palabras que aún no había leído. Mi abuela me abrazó y sentí que, a pesar de todo el dolor, aquel momento era un paso hacia mi sanación. Sabía que ese diario me traería respuestas y tal vez un poco de paz. Después del juicio, volví a casa de mi abuela con el diario de mi madre, Elena, entre las manos. No sabía qué iba a encontrar, pero algo dentro de mí decía que esas páginas lo cambiarían todo. En la terraza, bajo la luz de las estrellas, abrí el diario. La caligrafía de mi madre era delicada, como si cada letra llevara un pedacito de ella. Había poemas, dibujos y palabras que parecían susurros del pasado. «Mi Clara», había escrito, «eres mi sol, mi fuerza. Nunca olvides quién eres». Había un dibujo de mí y de Lua, jugando en el patio, con una sonrisa tan viva que casi podía oír su risa. Lloré mientras leía, pero eran lágrimas distintas. Por primera vez sentí a mi madre de verdad, no solo como un recuerdo lejano. En el diario también encontré una carta que ella nunca terminó, escrita para mi padre. «Javier, cuida de nuestra niña», decía. «Ella es nuestro mayor regalo». Entendí entonces que mi padre cargaba con la culpa de no haber sido el hombre que mi madre esperaba que fuera. Esa revelación no borró el dolor que me había causado, pero me ayudó a comprenderlo un poco más. Mi abuela se sentó a mi lado, tomándome de la mano. «Tu madre siempre supo que serías fuerte, Clara», me dijo. Abracé el diario contra mi pecho y sentí que un vacío dentro de mí comenzaba a llenarse. Aquel diario era un regalo, un pedazo de mi madre que nunca pensé que tendría. Después de leer el diario de mi madre, sentí que podía empezar a reconstruir mi vida. Alhama de Granada parecía más ligera, como si el sol brillara con más fuerza. La casa de mi abuela, que casi perdimos, ahora estaba a salvo, y todo el pueblo se había unido para ayudarnos. Sofía y yo pintamos la casa de amarillo, el color favorito de mi madre. Plantamos flores en el patio, margaritas, jazmines y girasoles que parecían sonreírle al cielo. Mateo, nuestro amigo de la panadería, nos trajo un regalo que cambió todo: un cachorro blanco y negro, al que llamó Sol. «Para traer luz a tu vida, Clara», dijo sonriendo. Sol era una bolita de energía, corriendo por el patio y ladrándole a las mariposas, igual que hacía Lua. No reemplazó a Lua, pero trajo una alegría que hacía mucho no sentía. El pueblo organizó una fiesta para homenajear a mi abuela. Las calles se llenaron de farolillos y el aroma a paella flotaba en el aire. Me subí a un pequeño escenario y hablé ante todos. Mi abuela me enseñó que el amor vence al dolor. La multitud aplaudió y mi abuela me abrazó, con los ojos llenos de lágrimas. En ese momento, sentí que pertenecía a ese lugar, que Alhama de Granada era mi hogar. También escribí una carta para mi padre, que seguía en prisión. «Quiero creer que puedes encontrar la paz», le escribí, «por mamá». Enviar aquella carta fue como soltar un peso que había llevado durante años. Sabía que el perdón era para mí, para liberarme, como mi abuela siempre me decía. 2 años después de todo, ya tenía 19 años. Caminaba por las colinas de Granada con Sol saltando delante de mí.
ladrándole a las mariposas como lo hacía Lua. Me había convertido en estudiante de arte, y mis pinturas contaban historias de superación, la mía, la de mi abuela y la del pueblo que me abrazó. Mi abuela, doña Carmen, seguía contando cuentos en la plaza, y ahora incluía mi historia. Esta es la historia de mi nieta Clara, decía con orgullo. Sofía abrió una pastelería en el pueblo, y juntas soñábamos con viajes y aventuras más allá de Alhama. Mi padre me escribía cartas desde la prisión, y yo las leía con cuidado, aprendiendo poco a poco a perdonarlo. La casa de mi abuela, la tía de vida, llena de flores, risas y el alegre ladrido de sol. Una tarde, fui al río del pueblo, llevando conmigo la correa de Lua. El sol brillaba sobre el agua, y sentí una paz que no sentía desde hacía años. Con un suspiro, dejé que la correa flotara en la corriente, un adiós final. Me caí, mamá, susurré mirando al cielo. Pero aprendí a volar. Mi historia no terminó allí, fue un nuevo comienzo. Y aprendí que el amor y el coraje pueden curar hasta las heridas más profundas, dejando un legado de esperanza. Hoy comparto esto con ustedes, porque creo que todos tenemos una historia que contar, un dolor que superar y una luz que encontrar.